Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12. Leemos y luego mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo lo que vamos a ir escuchando. Nuestro deseo es que usted vaya viendo, no porque queramos complicarle, yo sé que usted puede ir mirando en pantalla los textos, sino porque queremos que vea que lo que estamos predicando es lo que está aquí, la palabra de Dios, y no simples ideas nuestras. Así que usted siga mientras va viendo con nosotros la predicación de hoy. Dice así la palabra del Señor, leemos y luego vamos a orar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por todo lo que nos estás brindando en esta reunión, que nos has regalado, escuchar el Evangelio, la escuela bíblica, el poder adorarte por medio de las ofrendas, el poder bendecirnos mutuamente en el tiempo de la comunión, el poder alabarte por medio de las canciones, el escuchar, Señor, la lectura bíblica, el compartir la cena. Todo ha sido realmente edificación para nuestras vidas. Te rogamos que ahora nos fortalezca y nos ayudes en la exposición bíblica, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder comprender las verdades universales que están en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas, para que al entendernos podamos ser persuadidos y creamos, Señor, pongamos nuestra fe en estas verdades, para que eso nos lleve entonces a una obediencia en la práctica y produzca el fruto que es tu deseo y tu voluntad. Dirigirnos en este tiempo, dame claridad, sencillez para poder explicar. Quiero y mi deseo es ser fiel al texto, ayúdame en eso y que tu nombre sea exaltado en este tiempo durante la predicación fiel de tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón, es el mismo de la primera parte. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así es el título. Pasado varias semanas, usted sabe, uno va notando que el fervor mundialista que había hace un par de semanas atrás, ya como que de a poquito las aguas van bajando, ya la gente se va calmando. Y aunque a veces siguen surgiendo algún que otro homenaje, ya la gente no está tan pendiente de los campeones del mundo y todo lo que estuvo pasando hace un par de semanas atrás. Así todo, creo yo que no cabe en duda de que seguirán viendo y se seguirán escuchando análisis y reflexiones futboleras acerca de estos 26 jugadores, del técnico y de todo lo que usted sabe. Obviamente, creo yo, hay un jugador del que siempre se va a continuar hablando más. Esto va a ser así. Me refiero al capitán, de nuestra selección. No voy a decir el nombre, usted ya lo sabe. Para algunos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Otros no lo ponen en ese lugar, pero sí dicen que lo sientan en la mesa de los grandes de la historia. Ahora, ¿por qué lo menciono al comenzar este sermón? Porque pienso yo que hay una virtud en él, en el cual, más allá de las diferentes opiniones entre los especialistas y los que no saben tanto, pero también opinan en cuanto a
Muchos opinan si es el mejor, o algunos no creen que sea el mejor, pero aún así la gran mayoría coinciden que nuestro capitán tenía una virtud muy clara, que era ¿cuál? Su perseverancia. Usted sabe, pasaron 5 mundiales hasta que pudo lograr la corona. Bastante tiempo, allá el 2006 fue cuando comenzó. Muchas decepciones también durante estos años cuando no había ganado nada. Muchas voces, especialmente de periodistas, usted lo sabe, que lo criticaron duramente ante cada intento de triunfar que no se concretó. Incluso algunos los tildaron, después como que no quisieron cambiar, ¿o no? Como que decimos nosotros, panquequearon, pero lo trataron de fracasado y que algunos hasta le gritaban le pidiéndole que no venga más a jugar, ¿no? Y bueno, después cambiaron. Se llegó a un punto tal que hasta en un momento este jugador pensó en renunciar, ¿no? a la camiseta, a seguir jugando, pero no lo hizo, siguió intentando, como sabemos ya la historia, usted la conoce, siguió intentando y bueno, y logró al fin y al cabo, hace muy poquito, después de tantos años, lograr la victoria. Es reconocido hoy entonces, usted lo sabe, como un ejemplo de perseverancia que va a ser recordado por muchos años. Ahora, me parece que no hace falta hacer un gran esfuerzo para notar similitudes con el tema que estamos tratando en este pasaje. Si bien la meta no es la misma, ya que la meta de los cristianos es infinitamente más grande que una simple copa de oro, que los jugadores tocan un ratito y después ya no la ven más. La comparación en sí es buena como para entender qué relevante que es perseverar para obtener tan grande corona que nos espera a nosotros en la vida venidera. Tal es así, uno dice, oh, pero utilizar cuestiones de la vida deportiva, mire, no hay ningún problema en eso, en un sentido. Tal es así que el mismo apóstol Pablo utilizó una analogía deportiva para hablar un poco sobre el tema de la perseverancia de este asunto. Si usted lee ahí en 1 Corintios 9, 24 y 25, él está hablando acerca de un evento deportivo, evidentemente un evento deportivo que él conocía y que sabía que sus lectores también conocían. Fíjense en 1 Corintios 9, 24. Él está hablando de lo que se llaman los juegos sísmicos, no los olímpicos, sino los sísmicos, los que se practicaban en Corinto. Y él decía, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él está hablando un poco ahí sobre esto de perseverar. Y sobre cómo lograr obtener esa corona. Dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, y aquí sería el cuanto más, una corona incorruptible. Muchísimo más importante es lo que nos espera. Como estamos viendo en este pasaje, como ya vimos en la primera parte también, esta virtud, la perseverancia, es esencial si queremos mantenernos firmes en la fe hasta el fin y poder recibir así entonces la verdadera gloria eterna, que va a ser un día cuando estemos con el Señor. Los oyentes originales de la carta estaban en una disyuntiva, luchaban con la tentación de tirar la toalla, de abandonarlo todo a causa de las aflicciones que estaban pasando por causa de su fe. Es por eso que el autor de las cartas les escribe esta exhortación tan dura para hacerlo recapacitar y ver la realidad del asunto. ¿Cuál era la realidad? Que no era una opción volverse atrás. Pero también para hablarles que si querían seguir adelante como era su deseo, la perseverancia era una virtud fundamental. Pero una virtud que claramente no se consigue sin esfuerzo. No se logra de una noche a la mañana y no se logra sin uno tener que esforzarse. En relación con eso, con la perseverancia y con la importancia que tiene, nuestro pasaje brinda una enseñanza muy importante. Ya vimos, nos da las pautas correctas para verificar quién es el que está realmente perseverando de verdad. La primera clave que la vimos la semana pasada, la primera parte de este sermón, la primera clave que se nos dio fue que el que persevera es aquel que no se queda solo en lo básico, sino que avanza, tal y como vimos de los versículos 1 al versículo 3. Esa persona no se estanca en los rudimentos básicos de la fe que entendió y creyó al comienzo, sino que con la ayuda de Dios prosigue en su maduración buscando un conocimiento más profundo, ya que sabe que eso le va a ayudar muchísimo a conservar y a cultivar una perseverancia más sólida, al entender, al ser persuadido, al creer y obedecer esa verdad más profunda junto con las aplicaciones
para su propia vida. En la continuidad del primer sermón empezamos a revisar la segunda clave de quien persevera de verdad. Dijimos que esa segunda clave es que es alguien que no abandona en el camino. Y si bien esta sección va de los versículos 4 al 8, por razones de tiempo, en la primera parte del sermón solamente vimos una parte, el versículo 4 al versículo 6. Había personas que tiempo atrás habían sido parte de la congregación a la que es escrita esta carta, pero que ahora ya no estaban. Habían disfrutado de mucho beneficio de la comunidad de la fe, pero espiritualmente nunca habían sido parte de ella. ¿Cómo podía saberse eso y asegurarse? Porque se habían apartado, porque siguieron su camino lejos de la congregación, de la iglesia local. Y si bien apartarse, abandonar el camino, podía darles cierta tranquilidad temporal, al no seguir profesando la fe, iban a evitar persecuciones. El peligro que notaron era que si no se arrepentían de haber tomado esta decisión, su destino podría ser el peor de todos. De eso vamos a continuar hablando hoy, en esta segunda parte. Vamos a terminar de ver esta segunda clave y por qué es tan peligroso el camino que tomaron estas personas, para luego ver las otras dos claves, para entonces reconocer a un cristiano que persevera de verdad. Te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que va a ser este sermón un llamado de atención muy interesante para tu vida, como lo fue para mi vida cuando lo estudié y lo tuve que preparar. El tema del sermón es el siguiente: para mantenernos firmes en la fe se requiere que perseveremos. Este era el tema que vimos en la primera parte. Para mantenernos firmes en la fe se requiere que perseveremos. ¿Cómo podemos reconocer si estamos perseverando de verdad? El pasaje nos da 4 claves para reconocer a un cristiano que persevera como Dios desea, para que entonces miremos y sepamos. El texto nos brinda 4 claves para entonces reconocer a un cristiano que persevera de verdad. La primera clave ya la vimos en la primera parte, la segunda clave recién la hablaba y la presentaba. El que persevera de verdad es aquel que no abandona en el camino. Lo vimos del versículo 4 al versículo 8. Recién en la introducción mencionaba que en el primer sermón vimos una parte de esta segunda clave. Comenté en su momento en la primera parte que los versículos 4 al versículo 6 han generado muchos debates entre los eruditos, incluso han tenido diferentes posturas. Por un lado, era la duda respecto a entender de quiénes estaba hablando aquí el autor de la carta en esta porción. Mi conclusión que les mencioné es que ahí entiendo, luego de haberlo estudiado y de haber analizado, considero que se hablaba de personas que habían abandonado la fe. ¿Se acuerdan que hablaba del pronombre ellos, hablando de otras personas? Claramente acá hay un cambio de pronombres, como vimos la vez pasada. Si usted no estuvo en la primera parte y no lo ha visto, le animo a verla para poder entender mejor los argumentos que di de por qué digo que las personas que están hablando son personas que se habían ido. Ahora, también hablamos y preguntábamos, ¿no?, ¿con qué propósito se les comentaba, hablando de otras personas, a los oyentes originales? Bueno, para justamente el autor los animaba a no seguir su ejemplo, a no imitar lo que estas otras personas hicieron, porque justamente abandonar el camino sería el peor error que podrían cometer en toda su vida. Lo que resta de esta segunda sección, como te dije, todavía no la terminamos, y la vamos a terminar ahora, es ver que justamente a partir del versículo 7 se nos va a dar una analogía que justamente busca ilustrar con esto el autor la realidad de este asunto, en cuanto a lo grave que es la situación de aquellos que se han apartado de la fe. Fíjate del versículo 7, lee conmigo, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta una ilustración. Aquí lo vemos en versículos 7 y 8, se habla de 2 terrenos o 2 tierras, ¿no? En ambos casos se dice el texto que ambas tierras bebieron la lluvia que cayó sobre ellas muchas veces. Pero hay una diferencia muy clara en estas 2 tierras. Por lo que vemos ahí, dieron 2 resultados muy diferentes. La primera de las tierras dice que produjo hierba provechosa a aquellos que la labraron. La segunda tierra dice que les produjo espinos y abrojos,
O sea, frutos muy diferentes en una y en la otra. Esto marcó una clara diferenciación entre estas dos tierras. Ahora, esta analogía del autor justamente sirve para reforzar la idea que él viene hablando. Y tal vez vos estés pensando, pero ¿qué sería la hierba provechosa que produjo uno y los espinos y abrojos que produjo la otra tierra? Bueno, de acuerdo al contexto de la enseñanza que estamos viendo, es claro que los frutos buenos que aparecieron, se trata de la perseverancia, y los espinos y los abrojos, el segundo fruto, se trata de los que abandonaron el camino. Él está hablando de este tema, ¿no? Resolvemos y entendemos qué son esas, porque es lo que viene hablando, justamente, ¿no? Haciendo la diferenciación entre unos y otros. Pero también, no solamente existe esta diferencia de frutos, sino también existe una distinción justamente entre los que son, de los que dijeron ser, pero que no eran. ¿Cuál era la diferencia entonces? El fruto bueno, los que dieron buen fruto, son los que perseveran hasta el fin, y los que dan espino y abrojo serían los que abandonan la fe. Ahora, también la analogía presenta algo más, el destino de ambas tierras. Dice que la que produce hierba provechosa recibe la bendición de Dios. Y dice también de la otra tierra, la que produce espinos y abrojo, que es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La primera tierra, que dijimos que representa a los creyentes que perseveran en la fe, son los que reciben la bendición de Dios. Pero la segunda, que justamente apuntaba a los que abandonan el camino, claramente está hablando aquí de que recibirán el juicio de Dios y la ruina espiritual a causa de haber rechazado el único camino de salvación. Claramente aquí vemos que hay juicio, que dice, ¿no? Va a ser reprobada, va a ser maldecida, está próxima a ser quemada. Esto no habla de juicio y de ruina espiritual. Y entendamos bien el caso de esta segunda tierra que recibirá ese juicio. Esa persona no se pierde porque el Señor no le mostró misericordia, porque de hecho lo hizo. Si vemos, lo hizo en muchas ocasiones al brindarle la lluvia necesaria para que crecieran, porque ambas tierras recibieron los recursos. La realidad es que llegarán a su perdición por su propia responsabilidad. No le van a poder echar la culpa a Dios. Si no se arrepienten, llegarán a la condenación. Por eso es tan grave la situación de aquellos que abandonaron la fe, de acuerdo a esta analogía. Se exponen al peor de los castigos, al peor de todos. El hecho de que aquí el autor de Hebreo acumule ideas, ¿no? Reprobaron, será maldecida y serán quemadas. Es una acumulación de cosas para entender lo grave de la situación. Porque en verdad a estas personas mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio que luego de haberlo recibido y disfrutado temporalmente sus bendiciones, rechazarlo para volverlo atrás, para volverse atrás. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, el apóstol Pedro remarca la situación de los falsos profetas y maestros, pero los detalles que él da le quedan por igual a todo profesante que sea falso. Ahí dice en 2 de Pedro 2, 21 y 22, porque mejor, dice él, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nuevamente, hermanos, considero que es necesario reflexionar acerca del propósito por el cual esta sección se centra en hablar a la audiencia original, pero en referencia a otras personas que ya no formaban parte de la comunidad cristiana, de la congregación. Es darle, evidentemente, una advertencia muy seria para sus vidas. Era alertarlo del destino de estas personas si no se arrepentían, para que no siguieran su ejemplo. La tentación que estaban pasando era dura. Sí, claramente que sí, el autor no lo niega. El escritor de la carta sabe que el dolor y el quebranto a causa de mantener la fe de estos hermanos era real. Pero lo que él quiere decirle y remarcarle por sobre todas las cosas es que de ninguna manera la solución era abandonar el camino.
Porque un cristiano verdadero no hace eso. Un cristiano verdadero persevera hasta el fin. No para lograr su salvación, ya que eso es una obra de gracia divina, pero sí como un fruto esperable de alguien que, según la analogía, es buena tierra. Y pensando en eso, creo que esta sección también habla fuertemente a nuestra vida, hermanos. La perseverancia es esencial. No debes darle nunca lugar a la tentación de rendirte. No importa que haya momentos donde pareciera ser una alternativa buena o viable el abandonar la fe. Entendelo con claridad. Nunca, jamás será esa una buena alternativa. Nunca lo será. Nunca es una alternativa viable. Es cierto, hermanos, que seguir a Cristo y su camino en ocasiones cuesta mucho dolor y hasta persecución, pero decidir no seguirlo y abandonar su camino te va a costar mucho más. Te costará todo. Te costará tu propia alma, te costará tu destino eterno. Por eso no lo veas nunca como una opción válida. Por otra parte, pienso que también esta porción debe animarnos a pensar con claridad en cuanto a los que se han ido abandonando la fe. Si bien no sabemos lo que hay en su interior, claramente por lo que estamos viendo en la analogía, una tierra que da espinos y abrojo no es buena. Ahí lo dice el pasaje. De la misma manera, una persona que abandona la fe y no persevera en el camino, no puede ser evaluada y considerada como un cristiano genuino. Porque por más que esa persona a veces se engañe a sí misma y siga pensando que lo es, no lo es. El texto lo dice. Si da fruto y abrojo es una tierra mala. Su fruto refleja lo que hay en su interior. Nos está dando cierta certeza. No importa si un tiempo antes anduvo de manera correcta y luego dejó el camino. Por lo que sigue convencido de que por eso entonces alguien que conoce de verdad a Dios piensa, bueno, sí, ahora no he apartado, pero antes andaba, entonces Dios algo debe acordarse de mí. Mirá, no sirve eso, porque la perseverancia, que es el fruto normal de un cristiano, no se mide de esa manera, no se mide por experiencias pasadas, se mide por la continuidad en el camino. Así que tan esencial es la perseverancia para seguir adelante como reveladora de lo que hay en el corazón de las personas. Así lo vemos en este pasaje. Hermanos, hay algo que considero importante de decirles para que cada uno reflexione al respecto y piense, ¿no? En el contexto de cada uno. Hermanos, aunque amamos y continuamos orando por el regreso y la restauración del que abandonó el camino, su ejemplo no solo que no es digno de imitar, como decía, y estoy repitiendo, sino que incluso debemos cuidarnos con temor de no ser arrastrados por su rebeldía a Cristo. Rebeldía que se demostró en abandonar la comunidad de creyentes. Aunque haya compasión y cariño por estas almas, porque deseamos que vuelvan realmente a la fe, no debemos olvidar que con su actitud apóstata, dice nuestro texto, que han crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y que lo han expuesto a la vergüenza pública. El Señor no se toma a la ligera, el autor del Hebreo no se toma a la ligera, inspirado por el Espíritu Santo está diciendo, no se toman a la ligera lo que hicieron estas personas. Han despreciado al Señor que los llamó tan amorosamente a su camino. Por lo que, si bien es cierto que debemos mostrarle misericordia, en el trato que se pueda dar tuyo en alguna ocasión con alguna persona así, de forma humilde y amorosa, se tiene que notar nuestra parte que su abandono desde el camino no nos da lo mismo y que delante de Dios es muy grave la senda que han escogido. No puede decir, bueno, está todo bien, seguí así. No, porque vos sabés que el camino que está yendo lo está llevando a una condenación que, como vemos en este pasaje, es tremenda. Desde ya que no puede haber la misma relación que antes cuando eran parte de la comunidad cristiana.
Porque si el Señor, como vemos en este texto, se desagrada tanto de su condición, ¿cómo entonces nosotros podríamos pasarla por alto como si nada? La tercera clave que el pasaje nos da en cuanto al que persevera de verdad es que el que persevera de verdad es aquel que se mantiene sirviendo a los demás por amor a Dios. Versículo 9 dice, aquí el texto prosigue, ¿no? Pero haciendo un vuelco importante en cómo se venía hablando. Fíjense versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Como mencionaba en la primera parte del sermón, había una diferencia en los pronombres utilizados en cada sección. En la primera sección que vimos se utilizaba el nosotros. En la que recién terminamos de ver se hablaba del ellos. Pero a partir de acá nuevamente, y el autor utiliza acá hasta el final el vosotros o el ustedes. Ven que hay un cambio. Venía hablando de ellos y ahora habla de vosotros. Es porque la referencia va dirigida ahora hacia la audiencia original, que a pesar de las luchas que soportaban, estaban fieles todavía en el camino. Es a ellos que les habla de manera directa. Le dice que a pesar de que ha dado una descripción muy dura respecto a los que abandonaron el camino, el autor se muestra en cuanto a ellos optimista y tiene una esperanza mayor. Respecto a estos amados, dice aquí el pasaje, está persuadido de cosas mejores, o sea, de que no les pasará lo mismo que aquellos que se volvieron atrás y nunca volverán, ya que ellos, según su pensamiento, pertenecen a la salvación, aunque haya hablado así en tan duros términos en la sección anterior. ¿Por qué está persuadido él de esto? ¿Por qué él está seguro? Bueno, lo comenta a continuación en el pasaje, en el versículo 10. ¿Por qué? Porque Dios, dice el texto, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios mostrará su justicia en castigar duramente a los que han abandonado la fe, es también el justo para no olvidar la perseverancia de los que, fruto de haber recibido la salvación de forma genuina, perseveran en el camino. Él no es injusto. Ahora, ¿cómo han demostrado esa clase de perseverancia estas personas que Dios no va a olvidar? Bueno, el texto lo dice con claridad. Ellos han obrado y trabajado por amor. Amor al nombre de Dios, amor al nombre de Cristo, que resultó en un servicio amoroso por los santos, tanto en el pasado, pero todavía en el presente. Esta es la tercera clave entonces para reconocer a un cristiano que persevera como Dios desea. Es alguien que se mantiene sirviendo a los demás por amor al Señor. Su fidelidad no se ve solo en lo que sabe y en lo que dice, sino que es alguien que, movido por amor a aquel que lo salvó, sirve en su obra usando sus dones para el beneficio de los demás. Esa es una de las mejores marcas para tener certeza de la perseverancia de un creyente. Esta fue una evidencia muy clara que persuadió al autor de la carta a confiar y a estar esperanzado de que ellos no serían como los que habían abandonado. Que en estas vidas a las cuales está hablando, a pesar de sus falencias y sus debilidades, una muestra muy evidente de su perseverancia era continuar sirviendo a los demás por amor al nombre de Dios, por amor a Dios. En definitiva, como bien expresa un comentarista bíblico, las obras de bondad hechas al pueblo de Dios son reconocidas por Dios como que han sido hechas para Él y seguramente recibirán de Él su recompensa. Lo que resta pensar acerca de esta sección es cómo impactaría la declaración del autor de la carta en su audiencia original y cómo podría hacerlo con nosotros. Bueno, hermanos, considero que así como los versículos anteriores eran un llamado de alerta, como vimos, en esta parte busca alentarlos. El trabajo, hermanos, de amor a los cristianos no es en vano. La perseverancia no es un mero acto de seguir andando en la verdad.
Es una actitud visible en la cual, por amor a Dios, los creyentes están dispuestos a amarse unos a otros y servirse para la edificación mutua. Incluso a veces este servicio puede ser llevado a cabo en circunstancias difíciles. El autor de la carta así lo menciona en el ejemplo de los hermanos. Más adelante lo va a aclarar en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Habla de estos mismos, su audiencia original. Y fíjate lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que se intenta remarcar con estos versículos, hermanos, es que un servicio amoroso a los demás es una muestra muy honesta de quien persevera. Y tal vez alguien puede decir, pero ¿quiere decir que los que trabajan para los demás sí o sí son creyentes que perseveran de forma genuina? No es eso. Pero hay algo que es innegable. Quien persevera de verdad tendrá seguro esta forma de andar. Seguramente. No se puede decir, hermanos, que se ama a Dios y se desea seguirlo si uno no está dispuesto a servir amorosa y fielmente a sus hermanos en la fe y de forma especial a aquellos a los cuales Él te ha unido en el marco de la iglesia local. Como diría el apóstol Juan, ¿de qué sirve aquello que ama a Dios y no amo a mis hermanos? No se puede, es una contradicción. Juan lo dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Fíjense, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Juan pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lamentablemente, creo yo que es un patrón muchas veces visto el notar que aquellos creyentes a los cuales más les cuesta perseverar son los que menos se disponen de corazón a servir a los demás por amor a Cristo. Tan preocupados están en ellos mismos que muy difícilmente puedan pensar en los demás y por eso les cuesta tanto perseverar. Generalmente están tan sumergidos en sí mismos que no toman la iniciativa en usar sus dones para el beneficio de otros. Un ejemplo de esto los tenemos en la epístola de los Corintios. Los Corintios claramente son un ejemplo de gente egoísta que está más preocupado por sí mismo que por los demás y que no mostraban amor. De hecho, capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios es un claro espejo de esta situación. Muchas veces solamente leemos el capítulo 13 y decimos qué lindo el capítulo del amor, pero miremos en contexto lo que está pasando ahí. Esta gente, estos hermanos inmaduros, no estaban usando sus dones para edificar a los demás y esta no era justamente una muestra de amor. Fíjense que él en capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo, la Biblia de las Américas lo dice así, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, se le ha dado un don para el bien común, o sea, para que vos me edifiques a mí y yo te edifique a vos. No para edificarme yo mismo. No es ese el propósito principal de tu don, sino que puedas usarlo para edificar a los demás. Si vos haces eso y yo hago eso y toda la iglesia lo hace, entonces todos crecemos. Luego, en todo el capítulo 12, él va explicando, por ejemplo, de la interacción mutua y de la necesidad que cada miembro tiene del otro. No solo que necesitamos hacerlo, tenemos una necesidad. Porque Dios justamente en su sabiduría nos ha dado a cada uno diferentes funciones para que cada uno tenga una función particular dentro del cuerpo y el cuerpo funcione bien. Por lo tanto, usted necesita de mí y yo necesito de usted. Por eso, entonces, si yo necesito de vos y vos necesitas de mí, no hay lugar para que yo necesite de yo. ¿Me entienden? No puedo mirar en mí. Tengo que ver primero en el otro. Porque solamente así
la iglesia crece. Y Dios ha establecido de esta manera para que entonces, como dice capítulo 12, versículo 25 de 1 Corintios, a fin de que en el cuerpo no haya división. Si usted no dependiera de mí y yo no dependiera de usted, entonces da lo mismo que estemos unidos. Cada uno puede hacer la suya. Yo me arreglo con mi don, me edifico a mí mismo y ya, listo. No, pero Dios no ha hecho así. No me ha dado mi don para que yo me edifique primero a mí mismo, sino para que lo edifique a usted. Y como usted tiene que edificarme a mí, entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que estar unidos. ¿Se entiende? Por eso dice en versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Pero como consecuencia, para estas personas que no lo hacen, no viven de esta manera, no viven pensando en servir a los demás para la gloria de Dios, por amor a Dios, perseverar en la fe para esta clase de personas que no andan de esta manera, siempre es algo que les cuesta mucho. ¿Querés crecer? ¿Querés ser más fiel a Dios? ¿Querés seguir adelante a pesar de la lucha que van a venir? Bueno, deja de lado tu egoísmo. Deja de lado el estar mirando primero, muy a menudo por lo tuyo, y por amor a Dios buscar servir a otros hermanos de manera fiel. La cuarta clave es que el que persevera de verdad, ¿no? Como Dios desea, es aquel que anda de manera diligente y que se aleja de la indolencia. Versículo 11 y 12. El pasaje va finalizando dando una razón de por qué, a pesar de estar persuadido de la profesión auténtica de sus oyentes, les ha hablado de la forma en que lo ha hecho. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si bien el autor de la carta es cierto que está persuadido de que su audiencia se encamina a cosas mejores y que pertenecen a la salvación, las advertencias que le ha hecho son en un sentido para despabilarlos, ¿no? Para cachetearlos un poco, para que se despierten. Como a veces tengo que hacer, ¿no? Unos que se me están durmiendo, quisiera, ¿no? Cachetearlo un poquito para que se me despierte. Bueno, algo así, ¿no? Que se despierten. Primero resalta justamente lo que espera de ellos, que muestren la misma solicitud hasta el fin. Hace un ratito Cristian nos contaba la palabra solicitud, en griego spudé, es la idea de una prisa, de una prontitud, de hacer algo con un celo importante, o sea, apasionado, ¿no? Con pasión, algo, hacerlo con esa pasión que requiere el asunto. ¿En qué tenían que mostrar esta clase de solicitud? Bueno, eso lo podemos responder en parte pensando en lo que se decía en la sección anterior. Seguir sirviendo a los demás por amor a Dios. Seguir buscando también agradar al Señor en todo lo que hacía, aunque se encontraran en medio de momentos de prueba y de aflicción. La tentación, ¿cuál era? Abandonar la fe. Pero la respuesta a esa tentación tenía que ser todo lo contrario. Seguir fielmente a Cristo, mostrando solicitud en el amor por Él y por los hermanos. No tenían que bajar la guardia, sino que en cambio, como dice el texto, debían mostrar la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que, como remarca el autor de la carta, tuvieran plena certeza de su esperanza. Para estar seguro de que no serían como ese terreno que hablamos, que produjo espinos y abrojos. Para poder tener confianza de su esperanza, de mantenerse firmes en la fe, era claro que aparte de la gracia y el poder de Dios que los sostenía y que nos sostiene hasta el fin, era su responsabilidad andar de manera diligente con la solicitud de aquel que entiende con claridad el llamado glorioso que ha recibido. Ahora, lo que quedaría por responder es, ¿cuál es la meta máxima del autor de la carta al pedirle a su audiencia que anden de manera diligente hasta el fin? Bueno, el texto concluye respondiendo eso, versículo 12, y con este terminamos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todo este llamado a andar con solicitud tenía un fin mayor, que ellos no fueran perezosos,
sino que siguieran por el mismo camino de aquellos que los precedieron en la fe. La palabra usada aquí para perezosos es nothros. Es la misma que vimos Jesús en capítulo 5, versículo 11. Son las dos únicas veces en la Biblia que aparecen y solamente la utiliza el autor de Hebreos. ¿Se acuerdan que ya hablábamos de que decía en 5:11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos, aquí también la misma palabra, nosotros, tardos para oír. Se refiere esta palabra a alguien indolente, a alguien despreocupado, que no pone atención a lo que tiene que hacer aunque sepa bien qué es. Es alguien que en muchas ocasiones todo le da lo mismo. Que cuando se le marca algo, como vimos la vez pasada, le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, alguien que se maneje de esta manera pone en riesgo su propia vida espiritual. Por eso los oyentes originales son llamados a guardarse de esta clase de indolencia, de esta pereza y buscar andar con solicitud. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la cuarta clave del que persevera de manera adecuada. Es alguien que anda por el camino cristiano con diligencia, buscando a la vez alejarse, huir de la indolencia espiritual. Son aquellos creyentes que no se estancan, que espiritualmente hablando no se relajan, sino que ponen una voluntad diligente en hacer lo que tienen que hacer para avanzar en el camino. El autor entonces le remarca un concepto muy claro, hermanos. Para mantenerse firmes en la fe necesitan perseverar. Pero para cultivar una perseverancia genuina se requiere que los creyentes se alejen de la indolencia y busquen ser diligentes en el uso de los recursos que disponen para crecer. Que se entienda bien, el otro día hablaba con un hermano, esta virtud, la perseverancia, no es una virtud que diga, bueno, la voy recibiendo en el camino mientras tanto, no, es algo que cultivo, es como un granero que lleno para que cuando venga el momento difícil esté preparado. Así es como me voy preparando, voy cultivando la perseverancia, como la estamos viendo, para entonces cuando venga el momento en el cual sea aprobado, mi vida está lista para saber cómo tiene que actuar. Es algo similar al que quiso alcanzar éxito en algo que emprendió, ganar un deporte, terminar unos estudios académicos, obtener un ascenso en un trabajo y un largo etcétera. Si usted le consulta a esas personas, la mayoría le va a decir que los logros que alcanzaron se debieron al esfuerzo que pusieron en ciertas cosas. Levantarse temprano, horas dedicadas a la preparación, restringirse de aquellas cosas que le complicaría en su deseo de alcanzar el proyecto que tenían y muchas otras cuestiones más. Bueno, hermano, si bien en la vida cristiana el progreso se hace en dependencia de Dios, no elude la responsabilidad del cristiano de andar de forma diligente. De hecho, tanto es así esto que ni siquiera el tiempo en la fe es decisivo para el crecimiento, sino el compromiso en cumplir en obediencia con lo que se pide. Por eso la realidad es que hay tantos cristianos que en un tiempo relativamente corto logran andar en mayor fidelidad y madurez que otros que la aventajan años en el camino. Porque todo se trata de la diligencia que le pongamos. La audiencia original no debió olvidar eso, pero nosotros tampoco debemos. Si queremos perseverar, hermanos, tenemos que abandonar toda clase de indolencia y caminar con solicitud. No velozmente, pero sí de manera constante. La consulta final sería, ¿y cómo se relacionan estos conceptos finales con los lectores de la carta? Bueno, conociendo la lucha que estaban pasando, el autor dedicó el final de esta sección para animarlos a considerar el ejemplo de otros creyentes que en su andar mostraron solicitud y por lo tanto fueron perseverantes. Como decía el último versículo, cuando les pides que no sean perezosos, a la vez se los exhorta a ser diligentes. ¿Para qué? Para que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, ¿quiénes son estos aquellos que aquí menciona? Bueno, pienso como vamos a ver en el próximo pasaje de nuestra carta, vamos a ver la semana que viene, se refiere por un lado al ejemplo de Abraham. Él era uno de estos aquellos. Pero también él va a retomar más adelante este tema
en el capítulo 11, donde se va a hablar de otros héroes de la fe, como Moisés, como Abel, como Noé, y muchos más, que son los que completan la lista de estos aquellos que el autor acá tiene en mente. Si bien en cada caso, vamos a ver con Abraham y luego en el capítulo 11, se nos van a encontrar diversas peculiaridades de cada caso de estas personas, hay una constante que los envuelve a todas estas personas. ¿Cuál? Que no fueron perezosos ni indolentes, sino que por medio de la fe y la paciencia heredaron las promesas que recibieron. No bajaron los brazos. Incluso aunque a veces el contexto en el cual recibieron su promesa no era el mejor, no dudaron, sino que confiaron. No se desesperaron, sino que esperaron. Y como el Dios que prometió era fiel para cumplir con lo que prometió, todo aconteció tal y como el Señor lo había prometido. De la misma manera, los oyentes originales habían recibido promesas que les fueron anunciadas por medio del Evangelio, como hoy escuchamos promesas que se nos dan con el Evangelio. ¿Cuál era la respuesta requerida de esta gente? Que se mantuvieran fieles a sus promesas, que no abandonaran, que fueran perseverantes. ¿Y cómo iban a lograr eso? Fe, paciencia, confiando y esperando. Fe y paciencia. Fe para confiar en que todo sería como Dios dijo. Paciencia para esperar el tiempo que haga falta y no claudicar. Solamente así iban a poder cultivar una esperanza genuina. Al reflexionar en esta sección, pienso que justamente se trata de uno de los problemas recurrentes de muchos creyentes en la actualidad. No perseveran como deben y por lo tanto no pueden afirmarse en la fe porque no son diligentes, sino por el contrario, indolentes. Ahora, tal vez alguien se pudiera poner a pensar en la práctica. ¿Y cómo se ve esto? ¿No? ¿Cómo se ve quién es indolente y quién es solícito? Bueno, hay un montón de ejemplos que podría darte. Solo te menciono algunos como para que pienses, pero después pensaba en otros muchos más que se te pueden ocurrir. Por ejemplo, aquellos que no muestran solicitud en su búsqueda diaria de Dios. Son indolentes. Tienen que ser diligentes en buscar de Dios todos los días y no lo hacen. No son solícitos para mortificar su pecado. Saben que es urgente eso y no lo hacen. Su servicio para los demás, saben que se requiere solicitud, pero muchas veces está colmado de pero. Sí, yo quiero, pero, todo el tiempo poniendo peros cuando hay que servir a los demás. Se han amoldado tanto a la cultura facilista de este tiempo donde pareciera que todo tiene que estar a mano, que la diligencia, que tener que poner diligencia, que tener que arremangarse en lo prioritario de la fe, se les torna complicado en muchos sentidos, para servir a otros, para asistir a las reuniones, como vemos en Hebreo que ahí está pasando. Un domingo lluvioso, no, me quedo en casa, mirá si me voy a mojar para ir al culto. No espero un gran esfuerzo si hace mucho calor o mucho frío. Un 37.1, más que razón suficiente para quedarme en casa, hacer reposo por las dudas. Pero tomate hay una doctora acá, pero tomate un Ibu 400, tomate una aspirina, tomate algo. Si es 37.1, no hay nada. Pero ya ya está. No. Ni hablar si hubo una discusión en casa o algo no le salió como esperaba. Un cristiano indolente considera que tiene en esa clase de situaciones un problema en la casa, que no le salió cualquier cosa como le esperaba. De acuerdo a su manera inmadura de pensar, esa persona inmadura cree que eso es justificación suficiente para no orar, para no profundizar en esa escritura y mucho menos para dedicarle tiempo a la edificación de los demás. Y así hay un montón de ejemplos más. Cuando escribí esta parte digo, acá tengo para hacer 2 páginas más. Pero no, porque yo sé que seguramente vos pensás en otras cosas más. Bueno, si varias de estas cosas te identifican,
No te confíes en que tu vida esté cultivando, como decía, la virtud de la perseverancia, porque realmente eso no está pasando. Por lo tanto, no esperes que ante la prueba, la lucha o la persecución, el temor, la angustia, la queja y el afán pecaminoso no te controlen, porque eso va a pasar. Va a pasar eso, porque no cultivaste la perseverancia. Cuando venga la prueba, va a salir lo peor de tu corazón. ¿Cómo vas a confiar en Dios si tu confianza está puesta solamente en las circunstancias externas? ¿Cómo vas a esperar en Él cuando tu esperanza no se enfocó en Él, sino se enfocó en las cosas del mundo? Sé honesto, por favor. Cuando tu destreza, tu inteligencia o tu astucia no sean suficientes para poder lidiar con la tentación y con la lucha, ¿cómo vas a hacer si no justamente procuraste desarrollar una perseverancia genuina? No te va a dar la nafta, porque no cultivaste lo que tenías que hacer. El famoso predicador John Piper relata las siguientes historias que se relacionan con esto. Dice, mira, escucha, él dice lo siguiente. Alguien diligente o intenso en su vida sigue el consejo de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Cuando Jonathan Edwards, un famoso teólogo y predicador, era tan solo un muchacho, escribió una lista con 70 resoluciones. De todas, dice Piper, la que más me ha inspirado dice así: viviré con todas mis fuerzas mientras viva. Y luego dice al final, el conde Zinzendorf de Moravia dijo, tengo tan solo una pasión, es Él y solamente Él. El creyente que quiere perseverar anda en su vida cristiana con solicitud, pensando y buscando a cada momento honrar más y mejor a su Señor. Así que, hermanos, el texto nos ha dejado claro las claves para reconocer al cristiano que está perseverando como Dios desea. Es alguien que no se queda en lo básico, sino que avanza. Es alguien que no abandona el camino. Es alguien que se mantiene sirviendo a los demás por amor a Dios. Y es alguien que de manera diligente anda alejándose de la indolencia. Creo que justamente para este año que comienza, considerar estas cuestiones te van a ayudar muchísimo si querés afirmarte en la fe. Los tiempos cada día son más duros para los creyentes, claramente que sí. Regularmente nuestra fe es probada por muchas circunstancias difíciles y la única manera de perseverar en la carrera que tenemos por delante para afirmarnos en la fe es seguir la guía que el Señor nos da en su palabra. Tengamos presente todo lo visto y caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso será lo que nos ayudará a cultivar la perseverancia necesaria. Finalmente, quiero dirigirme a aquellos que todavía están sin Cristo. Claramente has escuchado hoy que una vida que tenga certeza en cuanto a si abrazó o no la fe, en parte lo va a ver reflejado en sus frutos. Quiero que me escuches, querido oyente. Si en tu vida no se ven los frutos esperables de un creyente verdadero, creo que realmente hoy mismo tenés que preguntarte si estás en la fe o no. No se trata solo de conocer ciertas verdades bíblicas, es que el Evangelio haya obrado en tu interior produciendo una vida nueva. Y si no hay una vida nueva y todavía seguís siendo el mismo que era siempre, tal vez un poquito mejorado, pero en tu interior sabes que sigue siendo lo mismo, creo que es preciso que evalúes tu vida. Porque si todavía no has nacido de nuevo, tampoco has recibido el perdón de tus pecados. Por ende, si no has nacido de nuevo y no has recibido el perdón de tus pecados, si hoy mismo te vas de este mundo, tu destino será el infierno, el lugar de condenación eterna donde van todos aquellos que no han recibido la salvación. Pero eso hoy puede cambiar. Hoy puede cambiar. La buena noticia del Evangelio es que en Cristo hay perdón. Que Él murió en la cruz como nuestro sustituto. ¿Para qué?
para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de verdad de sus pecados, reciba el perdón de todos sus pecados. Hoy mismo, vos podés ser uno de los redimidos por Cristo. Solo tenés que venir a Él, reconociendo tu bancarrota espiritual, tu incapacidad de salvarte a vos mismo y clamando por su misericordia. Mi pregunta, querido oyente, es: ¿qué vas a hacer en esta tarde? Vení hoy a Jesús. No espere más. Oremos.